Amigos míos, escúchenme bien porque lo que les voy a decir hoy puede cambiar completamente el rumbo de su vida. ¿Sabían ustedes que hay personas que van por la vida pidiendo bendiciones a Dios, suplicando, rogando, haciendo cadenas de oración, ayunando, diezmando religiosamente y sin embargo las bendiciones parecen esquivarlos como si fueran una plaga? Esto está pasando ahora mismo en miles de hogares alrededor del mundo y la razón no es lo que ustedes piensan. No es porque Dios no los ame, no es porque no sean dignos, es por algo mucho más sutil y peligroso que está operando desde las sombras de su propio corazón. Mírenme bien, queridos hermanos, porque después de décadas ministrando y viendo miles de testimonios, he descubierto que existe una actitud específica, una mentalidad tóxica que actúa como un repelente divino. Es como si tuviéramos un campo magnético invertido que rechaza todo lo bueno que Dios quiere darnos. Y lo más impactante de todo esto es que la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que la tienen. Viven confundidos, frustrados, preguntándose por qué otros prosperan mientras ellos permanecen estancados. Pero hoy eso va a cambiar. Hoy vamos a desenmascarar esa actitud destructiva que ha estado saboteando sus bendiciones. Vamos a exponer al enemigo invisible que ha estado robándoles lo que por derecho divino les pertenece. Y no solo eso, sino que les voy a dar las herramientas exactas, el manual de instrucciones para revertir esta situación y posicionarse correctamente para recibir todo lo que Dios tiene preparado para ustedes. Permítanme comenzar con una pregunta que va a sacudir los cimientos de lo que creían saber sobre las bendiciones. ¿Qué pasa cuando alguien que dice amar a Dios, que va a la iglesia todos los domingos, que lee la Biblia religiosamente, que participa en todos los eventos de la congregación, sigue experimentando escasez, frustración y puertas cerradas? La respuesta tradicional que hemos escuchado durante años es: Dios tiene sus tiempos, todo obra para bien. Quizás no es la voluntad de Dios, pero yo les digo que eso es una excusa cómoda que nos impide enfrentar la verdad real. La verdad es que Dios ya derramó todas las bendiciones sobre nosotros. El problema no está en el cielo, el problema está aquí abajo. En nuestras mentes, en nuestros corazones, en las actitudes que hemos adoptado sin darnos cuenta. Imagínense por un momento que ustedes son un millonario generoso que quiere regalar dinero en la calle. Van caminando con billetes en la mano, buscando personas para bendecir. Pero se encuentran con alguien que constantemente les da la espalda, que camina en dirección opuesta, que tiene las manos ocupadas cargando basura. ¿Podrían darle el dinero a esa persona? Por supuesto que no. No porque no quieran, sino porque esa persona no está en posición de recibir. Esto mismo pasa con las bendiciones de Dios. Él está constantemente queriendo derramarnos favor, prosperidad, salud, paz, oportunidades, pero nosotros estamos caminando en dirección opuesta con nuestras actitudes tóxicas. Y aquí es donde la cosa se pone intensa, porque voy a mencionar actitudes específicas que muchos de ustedes van a reconocer en sus propias vidas. La primera actitud que aleja las bendiciones es lo que yo llamo la mentalidad de víctima crónica. Esta es la persona que siempre tiene una excusa, siempre tiene a alguien a quien culpar por su situación. Es que mi jefe no me valora, es que mi esposo no me apoya, es que mis hijos no me obedecen, es que el gobierno está en contra nuestra, es que la economía está mal. Siempre es culpa de alguien más. Esta actitud es como un campo de fuerza que repele las bendiciones, porque Dios no puede bendecir a alguien que se niega a tomar responsabilidad por su propia vida. ¿Saben por qué? Porque las bendiciones requieren colaboración. Dios no va a hacer por ustedes lo que ustedes pueden hacer por ustedes mismos. Él va a multiplicar sus esfuerzos, va a abrir puertas que ustedes no pueden abrir, va a crear oportunidades sobrenaturales, pero necesita que ustedes den el primer paso. Y el primer paso es dejar de ser víctimas y convertirse en protagonistas de su propia historia. Recuerdo el caso de una mujer que vino a mí hace varios años, llevaba más de una década orando por un milagro financiero, diezmaba fielmente, ayunaba regularmente, participaba en todas las campañas de oración, pero seguía en bancarrota. Cuando conversamos más profundamente, descubrí que pasaba el día entero quejándose. Se quejaba del clima, del tráfico, de los precios, de la situación del país, de su trabajo, de su familia. Su lengua era como una manguera de negatividad. Le dije: hermana, usted está pidiendo bendiciones con una mano y rechazándolas con la otra. Su actitud de queja constante está creando un ambiente tóxico donde las bendiciones no pueden prosperar. La segunda actitud destructiva es lo que llamo la mentalidad de escasez espiritual. Esta es la creencia profunda de que no hay suficiente para todos. De que si Dios bendice a otros significa que hay menos para mí. Es la actitud de la envidia disfrazada de espiritualidad. ¿Por qué Dios bendijo a fulano y no a mí? No es justo que ellos tengan tanto mientras yo tengo tan poco. Seguramente están haciendo algo malo para prosperar tanto. Esto es veneno puro.
Esta actitud no solo aleja las bendiciones, sino que contamina el alma. Porque cuando ustedes se alegran genuinamente por las bendiciones de otros, se están posicionando en la misma frecuencia de bendición. Pero cuando sienten envidia, resentimiento o amargura por la prosperidad ajena, están declarando que creen en un Dios tacaño, limitado, que tiene que elegir entre bendecir a unos u otros. La tercera actitud que debemos erradicar es la mentalidad del derecho adquirido sin obediencia. Muchas personas creen que por ser hijos de Dios, por congregarse, por diezmar, automáticamente merecen todas las bendiciones sin tener que alinearse con los principios divinos. Es como querer cosechar sin sembrar, como querer los beneficios del ejercicio sin hacer ejercicio, como querer aprobar el examen sin estudiar. Las bendiciones de Dios no son automáticas, son condicionales. No condicionales en el sentido de que tengamos que ganárnoslas, sino condicionales en el sentido de que tenemos que posicionarnos correctamente para recibirlas. Es como la electricidad en su casa. La electricidad está disponible las 24 horas del día, pero si no conectan el aparato al enchufe, no van a tener luz. El problema no es la electricidad, el problema es la conexión. Permítanme compartirles algo que cambió mi perspectiva para siempre. Hace muchos años, cuando estaba pasando por una temporada muy difícil en mi ministerio, me reuní con un mentor espiritual. Le expliqué toda mi frustración, cómo había dado todo por el ministerio, cómo había sacrificado tiempo con mi familia, cómo había invertido cada peso que tenía. Y sin embargo, las puertas se cerraban una tras otra. Esperaba que me consolara, que me dijera que Dios tenía un plan perfecto y que solo tenía que esperar. En lugar de eso, me miró directamente a los ojos y me dijo: Dante, el problema no es Dios, el problema eres tú. Tienes una actitud de desesperación disfrazada de fe. Estás operando desde el miedo, no desde la confianza. Y el miedo repele las bendiciones como un imán repele otro imán del mismo polo. Sus palabras me golpearon como un martillo, pero tenía razón. Yo estaba tan concentrado en lo que no tenía, tan enfocado en los obstáculos, tan preocupado por el futuro, que había perdido la capacidad de ver las bendiciones que ya estaban operando en mi vida. Mi actitud de ansiedad y desesperación estaba creando un campo de energía negativa que alejaba exactamente lo que más necesitaba. Esa noche tomé una decisión radical. Decidí cambiar completamente mi actitud, no solo hacia las circunstancias externas, sino hacia Dios mismo. En lugar de rogarle como un mendigo desesperado, comencé a relacionarme con Él como un hijo confiado. En lugar de concentrarme en lo que me faltaba, comencé a agradecer por lo que ya tenía. En lugar de hablar constantemente de mis problemas, comencé a hablar constantemente de su fidelidad. Y aquí viene lo poderoso. En menos de 6 meses, mi situación cambió completamente. No porque Dios cambiara, sino porque yo cambié. No porque las circunstancias externas mejoraran mágicamente, sino porque mi nueva actitud me permitió ver oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero que yo no podía percibir desde mi mentalidad anterior. Esto me lleva a la cuarta actitud destructiva, la mentalidad de la desconfianza hacia Dios. Muchas personas oran y piden, pero en el fondo de su corazón no creen realmente que Dios vaya a responder. Oran por costumbre, por tradición, por quedar bien, pero no tienen expectativa real de que algo va a cambiar. Es como pedirle direcciones a alguien y luego no seguir sus instrucciones porque no confían en que esa persona sepa realmente el camino. Esta desconfianza se manifiesta de muchas maneras sutiles. Se manifiesta cuando oramos por sanidad, pero seguimos hablando constantemente de la enfermedad. Se manifiesta cuando oramos por provisión, pero seguimos operando desde la escasez y el miedo. Se manifiesta cuando oramos por restauración en nuestras relaciones, pero seguimos actuando con resentimiento y amargura. La fe verdadera no es solo creer que Dios puede, es creer que Dios va a hacerlo y actuar en consecuencia. Es comenzar a vivir desde la respuesta antes de ver la respuesta. Es adoptar la actitud de alguien que ya fue bendecido, no de alguien que está esperando a ser bendecido. Déjenme darles un ejemplo práctico. Si ustedes oran por un mejor trabajo, la fe verdadera los llevaría a comenzar a prepararse para ese trabajo. Actualizarían su currículum, mejorarían sus habilidades, comenzarían a hacer contactos en la industria, se vestirían mejor, hablarían con más confianza. No estarían esperando pasivamente a que el trabajo aparezca mágicamente, sino que estarían colaborando activamente con Dios en la creación de ese milagro. Pero aquí es donde muchos fallan. Quieren las bendiciones sin la transformación. Quieren los resultados sin el proceso, quieren la cosecha sin la siembra. Y cuando no ven resultados inmediatos se frustran, se desaniman y adoptan una actitud de desilusión que aleja aún más las bendiciones. La quinta actitud que debemos abordar es la mentalidad del control obsesivo. Esta es la persona que quiere dictar exactamente cómo, cuándo y de qué manera Dios debe bendecirla. Dios, necesito exactamente 50,000 pesos antes del viernes. Dios,
Quiero que mi ex regrese específicamente el próximo mes. Dios, necesito que mi jefe me promueva antes de que termine el año. Y cuando Dios no cumple con sus especificaciones exactas, se sienten decepcionados y abandonados. Pero Dios no es un empleado suyo. Él es su Padre Celestial que ve el panorama completo de su vida. A veces lo que ustedes creen que necesitan no es lo mejor para ustedes. A veces Dios tiene algo mejor preparado, pero ustedes están tan enfocados en su plan específico que no pueden ver las alternativas superiores que Él está ofreciendo. Recuerdo una pareja que vino a consejería porque habían estado orando durante 2 años por una casa específica en un barrio particular. Habían hecho todas las oraciones, todas las declaraciones, todos los ayunos posibles, pero el dueño se negaba a vender. Estaban amargados, frustrados, cuestionando la fidelidad de Dios. Cuando les pregunté por qué querían específicamente esa casa, me dieron razones muy superficiales. Les gustaba el jardín, estaba cerca de la escuela de sus hijos, era el barrio de sus sueños. 6 meses después me llamaron emocionados. Habían encontrado una casa mejor, en un barrio mejor, por menos dinero y con mejores oportunidades para sus hijos. Pero solo pudieron verla cuando dejaron de obsesionarse con su plan específico y se abrieron a las posibilidades que Dios tenía para ellos. La sexta actitud tóxica es la mentalidad de la queja constante. Ya mencioné esto brevemente, pero es tan importante que necesito profundizar. La queja es como un ácido que corroe todo lo bueno en nuestras vidas. Cuando nos quejamos constantemente, estamos declarando que Dios no está haciendo un buen trabajo en nuestras vidas. Estamos diciendo que sabemos mejor que Él cómo deberían ser las cosas. Pero más que eso, la queja crea un ambiente espiritual tóxico donde las bendiciones no pueden prosperar. Imagínense que tiene una planta hermosa, pero todos los días la riegan con agua contaminada. ¿Qué pasaría con esa planta? Se marchitaría y moriría, no porque no tenga potencial de crecer, sino porque el ambiente es tóxico. Nuestras palabras crean el ambiente espiritual de nuestras vidas. Cuando hablamos constantemente de problemas, de dificultades, de lo mal que están las cosas, estamos regando nuestra vida con agua contaminada. Estamos creando un clima espiritual donde es imposible que florezcan las bendiciones. Y aquí viene algo que va a impactar a muchos de ustedes. Si en este momento se están sintiendo convictos porque se reconocen en algunas de estas actitudes, esa convicción es una bendición en sí misma. Significa que el Espíritu Santo está trabajando en sus corazones, mostrándoles exactamente qué necesita cambiar para que su vida se alinee con las bendiciones que Dios tiene preparadas. No se sientan condenados, siéntanse esperanzados. Porque el diagnóstico correcto es el primer paso hacia la sanidad total. Durante años han estado luchando contra síntomas sin entender la causa raíz. Pero ahora que conocen la verdad, pueden hacer algo al respecto. Y antes de continuar, quiero pedirles un favor. Si este mensaje está tocando su corazón, si están reconociendo patrones en su vida que necesitan cambiar, por favor, suscríbanse a este canal. Necesito que más personas escuchen este mensaje. Hay millones de creyentes sinceros que están viviendo por debajo de sus privilegios divinos simplemente porque nadie les ha explicado estas verdades. Suscríbanse, compártanlo, porque juntos vamos a transformar la mentalidad de esta generación. Ahora, habiendo identificado las actitudes que alejan las bendiciones, necesitamos hablar de las actitudes que las atraen, porque no basta con eliminar lo negativo, tenemos que cultivar activamente lo positivo. Es como limpiar un jardín de maleza, no basta con arrancar la maleza, hay que plantar flores buenas en su lugar. La primera actitud que atrae bendiciones es la gratitud radical. No estoy hablando de decir gracias de vez en cuando. Estoy hablando de desarrollar un estilo de vida de gratitud tan profundo y genuino que transforme completamente su perspectiva de la realidad. La gratitud radical significa encontrar razones para agradecer incluso en las circunstancias más difíciles. No porque sean masoquistas, sino porque entienden que Dios está trabajando todas las cosas para su bien, incluso cuando no pueden ver el panorama completo. Permítanme contarles sobre una mujer extraordinaria que conocí hace varios años. Había perdido a su esposo en un accidente, se había quedado sola con 3 hijos pequeños, había perdido su casa por las deudas y estaba trabajando en 2 empleos para sobrevivir. Cuando la conocí esperaba encontrar a una persona amargada, resentida, llena de quejas contra Dios y la vida. En cambio, me encontré con la persona más radiante y llena de fe que había conocido en mucho tiempo. Cuando le pregunté cómo mantenía esa actitud en medio de tantas dificultades, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Pastor Dante, todos los días escribo en un cuaderno 10 cosas por las cuales estoy agradecida. Algunos días es difícil, pero siempre encuentro 10. Y he descubierto que mientras más agradezco, más razones me da Dios para agradecer. Esa mujer entendía algo que muchos no entienden.
La gratitud no es el resultado de las bendiciones. La gratitud es el imán que atrae las bendiciones. Cuando desarrollamos un corazón genuinamente agradecido, cambiamos nuestra frecuencia espiritual. Comenzamos a sintonizar con las bendiciones que siempre estuvieron ahí, pero que no podíamos percibir desde la negatividad. La segunda actitud que atrae bendiciones es la confianza absoluta en el carácter de Dios. Esto va más allá de creer que Dios existe o que Dios es poderoso. Es creer firmemente que Dios es bueno, que Dios los ama incondicionalmente, que Dios siempre está trabajando a favor de ustedes, nunca en contra de ustedes. Esta confianza se manifiesta en la forma como interpretan las circunstancias de su vida. Cuando algo sale mal, en lugar de preguntarse ¿por qué me pasa esto a mí?, se preguntan ¿qué está tratando de enseñarme Dios a través de esto? ¿O cómo va a usar Dios esta situación para bendecirme? Es la diferencia entre vivir como huérfanos espirituales o vivir como hijos amados. Los huérfanos siempre están inseguros, siempre están preocupados por su futuro, siempre están compitiendo por recursos limitados, pero los hijos viven con la confianza de que su Padre Celestial los ama, los cuida y siempre va a proveer para ellos. La tercera actitud poderosa es la generosidad estratégica. Y aquí van a escuchar algo que va a confrontar la teología de muchos. La generosidad no es solo dar dinero en la iglesia. La generosidad es un estilo de vida que se manifiesta en todas las áreas. Generosidad con su tiempo, generosidad con sus palabras de aliento, generosidad con su perdón, generosidad con su servicio, generosidad con sus talentos. Cuando ustedes viven generosamente, están operando bajo la ley espiritual de la siembra y la cosecha. No están dando para recibir, pero están reconociendo que en el reino de Dios lo que siembran es lo que cosechan. Si siembran escasez, van a cosechar escasez. Si siembran generosidad, van a cosechar abundancia. Pero aquí está el secreto que pocos entienden. La generosidad más poderosa es la generosidad que se da cuando ustedes sienten que no tienen nada que dar. Esa es la generosidad que rompe los ciclos de escasez y libera bendiciones sobrenaturales. Recuerdo la historia bíblica de la viuda de Sarepta. Estaba en su última comida, literalmente preparándose para morir de hambre junto con su hijo. Cuando el profeta Elías le pidió comida, ella tenía todas las excusas del mundo para decir que no. Pero decidió ser generosa con lo poco que tenía. Y esa generosidad desató un milagro de provisión que duró toda la hambruna. La cuarta actitud que atrae bendiciones es la mentalidad de crecimiento espiritual. Esta es la actitud de alguien que entiende que las bendiciones no son solo para disfrutarlas, sino para crecer a través de ellas. Que cada bendición viene con una responsabilidad. Que Dios nos bendice no solo para nuestro bienestar personal, sino para que seamos de bendición a otros. Cuando ustedes adoptan esta mentalidad, se convierten en administradores confiables de las bendiciones divinas. Y Dios puede confiar más bendiciones a administradores confiables. Es como el patrón que le da más responsabilidades al empleado que demostró ser fiel con las responsabilidades pequeñas. La quinta actitud transformadora es la persistencia inteligente. Muchas personas confunden la persistencia con la insistencia. La insistencia es repetir la misma oración 1000 veces esperando que Dios cambie de opinión. La persistencia inteligente es continuar confiando en Dios mientras toman acciones coherentes con su fe. Es como el agricultor que siembra una semilla. No va todos los días a desenterrar la semilla para ver si ya creció. Confía en el proceso, riega la tierra, la cuida, la protege y espera pacientemente el tiempo de la cosecha. Pero su paciencia no es pasiva, es una paciencia activa que hace su parte mientras confía en que Dios hará la suya. La sexta actitud crucial es la alabanza en medio de la tormenta. Esta es quizás la actitud más poderosa para desatar bendiciones sobrenaturales. Cuando ustedes alaban a Dios en medio de las dificultades, están declarando que su fe es más grande que sus circunstancias. Están proclamando que confían en Dios independientemente de lo que puedan ver o sentir. La alabanza en la tormenta no es negar la realidad de los problemas. Es reconocer una realidad más grande, que Dios es más poderoso que cualquier problema que puedan enfrentar. Es como encender una luz en medio de la oscuridad. La luz no niega que hay oscuridad, pero demuestra que la oscuridad no tiene poder sobre la luz. Déjenme contarles algo personal que ilustra perfectamente esto. Hace varios años, mi familia pasó por una crisis financiera severa. Habíamos invertido todo en un proyecto ministerial que fracasó por circunstancias fuera de nuestro control. Perdimos nuestra casa, tuvimos que vender nuestros autos y por primera vez en muchos años no sabíamos cómo íbamos a pagar las cuentas del mes siguiente. Una noche, cuando todo parecía perdido, mi esposa y yo tomamos una decisión radical. En lugar de quedarnos lamentando, nos pusimos música de adoración y comenzamos a alabar a Dios en nuestra sala vacía. Alabamos por su fidelidad pasada, alabamos por su amor incondicional, alabamos porque sabíamos que Él tenía un plan mejor del que podíamos imaginar.
En ese momento de alabanza genuina, algo cambió en nuestra atmósfera espiritual. No cambió inmediatamente nuestra situación externa, pero cambió completamente nuestra perspectiva interna. Dejamos de sentir miedo y comenzamos a sentir expectativa. Dejamos de ver obstáculos y comenzamos a ver oportunidades. En las siguientes semanas comenzaron a suceder una serie de coincidencias que nos llevaron a oportunidades ministeriales que nunca habríamos imaginado. Personas que no habíamos visto en años nos llamaron con propuestas de trabajo. Puertas que parecían cerradas permanentemente se abrieron de par en par. Y en menos de 6 meses no solo habíamos recuperado todo lo que habíamos perdido, sino que estábamos en una posición mejor de la que habíamos estado antes. Pero lo más importante no fue la restauración externa, sino la transformación interna. Aprendimos que las bendiciones de Dios no dependen de nuestras circunstancias, sino de nuestra actitud hacia Él. Aprendimos que la alabanza genuina es como una llave maestra que abre puertas que ninguna otra cosa puede abrir. Y aquí viene algo que va a revolucionar su entendimiento. Las bendiciones de Dios no son solo materiales. De hecho, las bendiciones más poderosas son espirituales y emocionales. Es la paz que trasciende todo entendimiento. Es la alegría que no depende de las circunstancias. Es la confianza que viene de saber que son hijos amados del Rey del universo. Cuando ustedes comprenden esto, dejan de perseguir las bendiciones como si fueran trofeos que necesitan ganar y comienzan a vivir desde las bendiciones como una realidad que ya poseen. Dejan de actuar como mendigos espirituales y comienzan a actuar como herederos del reino. La séptima actitud que atrae bendiciones es la humildad genuina. Y aquí necesito hacer una distinción importante entre la humildad y la falsa humildad. La falsa humildad dice, no merezco nada bueno, soy un gusano, no soy digno de las bendiciones de Dios. La humildad genuina dice, por mí mismo no merezco nada, pero por la gracia de Dios soy heredero de todas sus promesas. La humildad genuina reconoce que todas las bendiciones son regalos inmerecidos de un Dios amoroso. Pero también reconoce que rechazar esos regalos no es humildad, es insultar la generosidad del dador. Es como si alguien les regalara $1.000.000 y ustedes dijeran, no, no puedo aceptarlo porque no lo merezco. Esa no es humildad, esa falsa humildad que rechaza la bondad del dador. La octava actitud transformadora es la mentalidad de reino. Esta es la comprensión de que ustedes no son ciudadanos de este mundo temporal, sino ciudadanos del reino eterno de Dios. Y como ciudadanos del reino, tienen derechos y privilegios que van más allá de las limitaciones de este mundo físico. La mentalidad de reino los libera de la mentalidad de escasez porque entienden que su padre es el dueño de todo el oro y toda la plata. Los libera de la mentalidad de víctima porque entienden que son más que vencedores a través de Cristo. Los libera de la mentalidad de miedo porque entienden que si Dios está con ustedes, nadie puede estar contra ustedes. Pero la mentalidad de reino también viene con responsabilidades. Como representantes del reino, ustedes tienen la responsabilidad de vivir de una manera que honre al Rey. Tienen la responsabilidad de ser luz en la oscuridad, sal en la tierra, esperanza en medio de la desesperación. La novena actitud poderosa es la expectativa activa. Esta es la actitud de alguien que vive cada día esperando que Dios haga algo maravilloso. No es una expectativa pasiva que se sienta a esperar que las bendiciones caigan del cielo, sino una expectativa activa. Activa que prepara el terreno para las bendiciones. Es como una mujer embarazada que espera a su bebé. Ella no se queda sentada esperando que el bebé aparezca mágicamente. Prepara el cuarto del bebé, compra la ropita, lee libros sobre crianza, se cuida físicamente, va a los controles médicos. Su expectativa es activa porque sabe que algo maravilloso va a suceder. Cuando ustedes viven con expectativa activa de las bendiciones de Dios, comienzan a prepararse para esas bendiciones. Si esperan un mejor trabajo, se capacitan. Si esperan una mejor relación, trabajan en convertirse en la persona que atraería esa relación. Si esperan mayor prosperidad, aprenden a administrar mejor lo que ya tienen. La décima actitud que atrae bendiciones es la mentalidad de propósito. Esta es la comprensión de que ustedes no están aquí por accidente. Que Dios los creó con un propósito específico, los dotó con talentos únicos y tiene un plan perfecto para sus vidas. Y las bendiciones de Dios están directamente conectadas con el cumplimiento de ese propósito. Cuando ustedes descubren y abrazan su propósito divino, las bendiciones comienzan a fluir naturalmente porque están alineados con la voluntad de Dios. Es como un río que fluye fácilmente cuando sigue su cauce natural, pero se estanca cuando trata de ir en contra de la corriente. Muchas personas están en frustraciones porque están tratando de forzar bendiciones en áreas que no están alineadas con su propósito divino. Es como tratar de usar una llave en la cerradura equivocada. No importa cuánta fuerza haga, no va a abrir porque no es la llave correcta para esa cerradura. Pero cuando descubren su propósito y comienzan a caminar en él, es como encontrar la llave correcta.
Las puertas se abren fácilmente, las oportunidades aparecen naturalmente, las bendiciones fluyen sobrenaturalmente. Y aquí llegamos a un punto crucial en nuestro mensaje: el poder transformador del perdón. Una de las actitudes más destructivas que aleja las bendiciones es la falta de perdón. La amargura, el resentimiento, el deseo de venganza son como venenos que contaminan todo el sistema espiritual. Jesús fue muy claro sobre esto. Si no perdonamos a otros, nuestro Padre Celestial no nos perdonará a nosotros. Y si no somos perdonados, estamos bloqueados para recibir las bendiciones que Dios quiere darnos. Es como tener una cuenta bancaria congelada. El dinero está ahí, pero no pueden acceder a él hasta que resuelvan el problema legal. El perdón no es para beneficio de la persona que los lastimó. El perdón es para su propio beneficio espiritual y emocional. Cuando ustedes perdonan, no están diciendo que lo que hicieron estaba bien. Están diciendo que se niegan a permitir que esa ofensa controle su futuro, que se niegan a darle el poder de bloquear sus bendiciones. Recuerdo el caso de un hombre que había sido traicionado por su socio comercial, perdió todo su negocio, su reputación quedó manchada y durante años vivió consumido por la amargura. Vino a mí porque no entendía por qué Dios no le devolvía lo que había perdido. Había orado, había ayunado, había hecho todo lo que creía correcto, pero su vida seguía estancada. Cuando comenzamos a profundizar, descubrimos que pasaba horas cada día pensando en su ex socio, planeando mentalmente confrontaciones, imaginando escenarios de venganza. Su corazón estaba tan lleno de amargura que no había espacio para las bendiciones. Era como un vaso lleno de agua sucia. Hasta que no vaciara lo sucio, no podía llenarse de agua limpia. El proceso de perdón no fue fácil ni instantáneo. Tomó tiempo, oración y la decisión deliberada de soltar la ofensa día tras día. Pero cuando finalmente logró perdonar genuinamente, fue como si se hubiera quitado una mochila de 50 kilos que había estado cargando durante años. En los meses siguientes comenzó a recibir oportunidades de negocio que superaron con creces lo que había perdido. Pero permítame llevarlo más profundo en este tema del perdón, porque hay un aspecto que muchos pasan por alto: la necesidad de perdonarse a sí mismos. Muchas personas están bloqueadas para recibir bendiciones no por la falta de perdón hacia otros, sino por la falta de perdón hacia sí mismas. Se castigan eternamente por errores del pasado, por oportunidades perdidas, por decisiones equivocadas. Viven bajo una nube constante de condenación propia que repele las bendiciones como un paraguas repele la lluvia. Creen que merecen sufrir, que no tienen derecho a ser felices, que las bendiciones son para otros que no han cometido sus errores. Pero esto es una mentira del enemigo. Cuando Jesús murió en la cruz, no solo pagó por sus pecados futuros, sino también por todos sus errores pasados. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y si Dios los ha perdonado completamente, ¿quiénes son ustedes para no perdonarse a sí mismos? El autocastigo no es humildad, es orgullo disfrazado. Es decir, que sus errores son más grandes que la gracia de Dios, que su culpa es más poderosa que su perdón. Es poner su juicio por encima del juicio divino. Ahora quiero hablarles sobre algo que va a sacudir los cimientos de su teología tradicional: la importancia de las palabras que salen de su boca. Muchos creyentes subestiman el poder creativo de sus palabras, pero la Biblia es clara: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Sus palabras no son solo sonidos que salen de su boca, son fuerzas espirituales que moldean su realidad. Cuando ustedes hablan constantemente de escasez, están creando una atmósfera de escasez. Cuando hablan constantemente de enfermedad, están fortaleciendo el espíritu de enfermedad. Cuando hablan constantemente de fracaso, están programando su mente subconsciente para el fracaso. Pero cuando comienzan a alinear sus palabras con las promesas de Dios, cuando comienzan a hablar bendición sobre sus vidas, cuando comienzan a declarar la verdad de Dios por encima de sus circunstancias temporales, están liberando el poder creativo de Dios en sus situaciones. Esto no es pensamiento positivo o ley de atracción. Esto es fe bíblica en acción. Es creer que Dios es tan poderoso que sus promesas pueden manifestarse a través de las palabras de fe que salen de la boca de sus hijos. Déjenme darles ejemplos prácticos de cómo cambiar el lenguaje para traer bendiciones. En lugar de decir nunca tengo dinero, digan Dios es mi proveedor y todas mis necesidades están suplidas conforme a sus riquezas en gloria. En lugar de decir siempre me enfermo, digan por sus llagas soy sano y la salud de Dios fluye por todo mi cuerpo. En lugar de decir mi matrimonio está mal, digan Dios está restaurando mi matrimonio y llenándolo de su amor. Al principio esto puede sentirse artificial, como si estuvieran mintiendo, negando la realidad. Pero no están negando la realidad temporal, están declarando la realidad espiritual que es más real y más poderosa que cualquier circunstancia física. Es como un agricultor que planta una semilla en tierra seca. Si alguien le pregunta qué está haciendo, él no dice estoy plantando en tierra seca.
Dice, estoy plantando una cosecha. Él ve la cosecha que va a venir, no solo la tierra seca que está viendo ahora. Y aquí viene algo revolucionario, el poder de la visualización espiritual. Dios le dijo a Abraham que mirara las estrellas del cielo y la arena del mar para ayudarle a visualizar la promesa de descendencia. Le dijo a Ezequiel que viera los huesos secos como un ejército poderoso. La visualización no es una técnica de la nueva era, es un principio bíblico. Cuando ustedes pueden ver en su mente las bendiciones que Dios ha prometido, cuando pueden imaginarse viviendo en la plenitud de esas promesas, están activando la fe en una dimensión más profunda. Están permitiendo que su espíritu se conecte con las realidades del reino espiritual que aún no han manifestado en el reino físico. Pero cuidado, esto debe estar basado en promesas bíblicas, no en fantasías personales. No pueden visualizar algo que contradiga la palabra de Dios y esperar que Él lo bendiga. Pero sí pueden visualizar todo lo que Él ya ha prometido en su palabra. Permítanme compartir con ustedes uno de los secretos más poderosos para traer bendiciones, el principio de la honra. La forma como ustedes tratan a otros, especialmente aquellos en autoridad sobre ustedes, tiene un impacto directo en las bendiciones que reciben. La Biblia dice que honremos a padre y madre para que nos vaya bien y tengamos larga vida sobre la tierra. Pero este principio se extiende más allá de los padres. Se aplica a todas las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas, jefes, pastores, maestros, gobierno. Cuando ustedes honran a las autoridades, incluso cuando no son perfectas, están honrando el principio de autoridad que Dios estableció. Y cuando honran ese principio, Dios honra sus vidas con bendiciones. Esto no significa que tengan que estar de acuerdo con todo lo que hacen las autoridades o que tengan que obedecer órdenes que contradigan la palabra de Dios. Significa que mantienen una actitud de respeto y honra, que hablan con respeto de ellos, que oran por ellos en lugar de maldecirlos. He visto personas que han estado estancadas en sus trabajos durante años porque constantemente critican, murmuran y se quejan de sus jefes. Están violando el principio de honra y esto está bloqueando sus bendiciones profesionales. No es que sus jefes sean perfectos, pero la actitud deshonrosa está creando un techo espiritual sobre sus vidas. Otro aspecto crucial para traer bendiciones es el manejo correcto del tiempo. Muchas personas oran por bendiciones, pero desperdician el tiempo que Dios les ha dado. El tiempo es uno de los recursos más valiosos que Dios nos da y la forma como lo administramos refleja nuestro nivel de mayordomía espiritual. Cuando ustedes utilizan su tiempo sabiamente, cuando priorizan las cosas importantes sobre las urgentes, cuando invierten tiempo en su crecimiento personal y espiritual, están demostrando que son administradores confiables y Dios puede confiar más bendiciones a administradores confiables. Esto incluye el tiempo que pasan en oración, en el estudio de la palabra, en adoración, en servicio a otros. No es legalismo, es reconocer que el tiempo invertido en las cosas del reino produce dividendos eternos. También quiero hablarles sobre la importancia de la integridad personal. La integridad no es solo ser honesto cuando otros están mirando, es ser honesto cuando nadie más lo sabrá nunca. Es pagar sus deudas aunque nadie los pueda obligar. Es cumplir sus promesas aunque sea incómodo. Es hacer lo correcto aunque nadie lo reconozca. La integridad crea una base sólida sobre la cual Dios puede edificar bendiciones duraderas. Sin integridad las bendiciones pueden venir, pero no van a permanecer. Es como construir una casa sobre arena en lugar de sobre roca. He conocido personas que han recibido bendiciones sobrenaturales, pero las perdieron rápidamente porque no tenían el carácter para sostenerlas. Dios no va a bendecir con recursos a alguien que no ha demostrado fidelidad con recursos menores. Permítame hablarles también sobre el poder de la asociación correcta. Las personas con las que ustedes se rodean tienen una influencia tremenda en el tipo de bendiciones que atraen a sus vidas. Si se rodean de personas negativas, quejonas, que constantemente hablan de escasez y fracaso, esa mentalidad va a contaminar su propia perspectiva. Pero si se rodean conscientemente de personas de fe, personas que hablan bendición, personas que están creciendo y prosperando en las cosas de Dios, esa mentalidad positiva va a elevar su propia fe y expectativa. Esto no significa que tengan que abandonar a todos sus amigos no creyentes, pero sí significa que necesitan ser muy intencionales sobre quiénes son sus consejeros más cercanos, quiénes tienen influencia en sus decisiones importantes, quiénes están hablando en sus oídos durante los momentos más vulnerables. Y aquí llegamos a un punto que va a desafiar a muchos, la importancia de la disciplina personal. Las bendiciones de Dios no eliminan la necesidad de disciplina, la amplifican. Cuando Dios bendice a una persona indisciplinada, esas bendiciones pueden convertirse en maldiciones porque la persona no tiene el carácter para manejarlas correctamente.
La disciplina se manifiesta en todas las áreas. Disciplina financiera para administrar bien los recursos. Disciplina física para cuidar el templo del Espíritu Santo. Disciplina emocional para no dejarse llevar por impulsos destructivos. Disciplina espiritual para mantener la conexión con Dios. Cuando ustedes desarrollan disciplina en las áreas pequeñas, están preparándose para bendiciones más grandes. Es como un atleta que se entrena diariamente, no se entrena para los entrenamientos, se entrena para la competencia. También necesitamos hablar sobre el rol de la paciencia en el proceso de las bendiciones. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea, donde queremos todo inmediatamente, pero las bendiciones más poderosas y duraderas toman tiempo para desarrollarse. Es como un árbol frutal. Puede tomar años antes de que produzca fruto, pero cuando finalmente lo hace, puede seguir produciendo durante décadas. Las bendiciones instantáneas son como flores, hermosas pero temporales. Las bendiciones que toman tiempo en desarrollarse son como árboles, duraderas y que siguen dando fruto. La paciencia no es pasividad, es la capacidad de seguir haciendo lo correcto mientras esperan que se manifiesten los resultados. Es seguir sembrando aunque la cosecha se tarde. Es seguir adorando aunque el milagro no haya llegado. Es seguir creyendo aunque las circunstancias parezcan contradecir las promesas. Y déjeme ser muy específico sobre algo que está afectando a muchas familias: el impacto de la bendición en las relaciones. Cuando Dios comienza a bendecir sus vidas, puede crear tensión en relaciones que no estaban preparadas para esa bendición. Algunos familiares o amigos pueden sentir envidia, pueden comenzar a tratarlos diferente, pueden incluso tratar de sabotear sus bendiciones consciente o inconscientemente. Es crucial que mantengan un corazón humilde y generoso, pero también que establezcan límites saludables para proteger las bendiciones que Dios les ha dado. No permitan que la culpa o la presión social los lleve a tomar decisiones financieras o personales que comprometan las bendiciones que Dios les ha confiado. Pueden ser generosos sin ser tontos, pueden ser amorosos sin ser codependientes. Ahora quiero dirigirme específicamente a aquellos que han estado esperando bendiciones durante mucho tiempo y están comenzando a desanimarse. Quiero que entiendan que el tiempo de espera no es tiempo perdido si lo usan correctamente. Durante el tiempo de espera, Dios está preparando tres cosas. Está preparándolos a ustedes para la bendición, está preparando la bendición para ustedes y está preparando las circunstancias para que la bendición pueda manifestarse de la manera más perfecta. Si la bendición llegara antes de tiempo, podría destruirlos en lugar de bendecirlos. Si llegara después de tiempo, podrían haber perdido la oportunidad de maximizar su impacto. Pero cuando llega en el tiempo perfecto de Dios, es como una sinfonía donde cada nota suena en el momento exacto para crear la armonía perfecta. Y para aquellos que están luchando con dudas sobre si realmente merecen ser bendecidos, déjeme ser muy claro, las bendiciones de Dios no están basadas en nuestro mérito, están basadas en su gracia. No se trata de si son lo suficientemente buenos, se trata de si están dispuestos a recibir lo que Él quiere dar. Es como un padre que quiere darle un regalo a su hijo. El padre no está preguntándose si el hijo merece el regalo, está preguntándose si el hijo está dispuesto a recibirlo con gratitud y usarlo responsablemente. Su dignidad para las bendiciones no viene de su perfección, viene de su posición como hijos amados de Dios. Y esa posición no puede ser ganada ni perdida, fue establecida por la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Permítame cerrar este mensaje con una declaración profética sobre sus vidas. Siento en mi espíritu que Dios me está mostrando que hay personas escuchando este mensaje que están al borde de un avance sobrenatural. Han estado pasando por una temporada de preparación, de prueba, de refinamiento y están a punto de entrar en una temporada de bendición como nunca antes han experimentado. Pero para que esa bendición se manifieste completamente necesitan hacer algunos ajustes finales en sus actitudes. Necesitan soltar completamente las ofensas del pasado. Necesitan abrazar totalmente la esperanza del futuro. Necesitan alinear completamente sus palabras con las promesas de Dios. Dios está a punto de abrir puertas que han estado cerradas durante años. Está a punto de restaurar relaciones que parecían imposibles de sanar. Está a punto de proveer recursos que van a sorprenderlos por su abundancia. Está a punto de elevarlos a posiciones de influencia que van a permitirles impactar a miles de personas. Pero todo esto requiere que ustedes mantengan la actitud correcta durante esta transición. No se desanimen si las cosas parecen empeorar antes de mejorar. A veces Dios tiene que remover las bendiciones falsas para hacer espacio para las bendiciones verdaderas. A veces tiene que cerrar puertas que parecían buenas para abrir puertas que son perfectas. Confíen en el proceso. Confíen en el tiempo de Dios. Confíen en su amor incondicional por ustedes y mientras esperan, sigan cultivando las actitudes que atraen bendiciones.
gratitud, generosidad, fe, esperanza, amor. Recuerden que ustedes no están persiguiendo las bendiciones los están persiguiendo a ustedes. Su trabajo no es convencer a Dios de que los bendiga. Su trabajo es posicionarse correctamente para recibir las bendiciones que Él ya está derramando. Y antes de terminar, quiero hacer un llamado final a aquellos que todavía no han entregado completamente sus vidas a Jesucristo. Todas las bendiciones que hemos hablado hoy están disponibles solo a través de una relación personal con Él. Él es la puerta a todas las promesas de Dios. Él es el camino a la vida abundante que Dios quiere que experimenten. Si en este momento sienten el llamado del Espíritu Santo en sus corazones, no lo pospongan. No hay bendición más grande que la salvación, no hay regalo más valioso que la vida eterna, no hay privilegio más alto que ser llamados hijos de Dios. Así que los invito a que hagan esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Te entrego mi vida completamente y te acepto como mi Señor y Salvador personal. Ven a vivir en mi corazón y transforma mi vida para tu gloria. Amén. Si hicieron esa oración con sinceridad, acaban de tomar la decisión más importante de sus vidas. Acaban de abrir la puerta a una vida de bendiciones que va más allá de todo lo que pueden imaginar. Y para todos ustedes que han estado en este viaje conmigo durante este mensaje, quiero pedirles que no dejen que estas verdades se queden solo en información. Conviertan esta información en transformación. Tomen decisiones específicas sobre qué actitudes van a cambiar. ¿Qué palabras van a empezar a hablar? ¿Qué acciones van a empezar a tomar? Escriban estas verdades, mediten en ellas, compártanlas con otros, porque la bendición más grande que pueden recibir es convertirse en una bendición para otros. Y cuando viven con ese propósito, las bendiciones de Dios fluyen a través de ustedes como un río que nunca se seca. Si este mensaje ha impactado su vida, si han sentido la convicción del Espíritu Santo, si han tomado decisiones que van a cambiar su futuro, quiero que se suscriban a este canal. Hay mucho más que Dios quiere enseñarles, mucho más que quiere revelarles sobre su corazón para sus vidas. No dejen que este momento de inspiración se convierta en un recuerdo lejano. Hagan algo con lo que han recibido hoy. Su futuro bendecido está esperando que tomen la decisión de caminar en las actitudes que atraen las bendiciones de Dios. Que Dios los bendiga abundantemente y que sus vidas sean un testimonio del poder transformador de su amor. Pero antes de despedirme, siento que el Espíritu Santo me está impulsando a compartir algo más. Algo que puede ser el elemento final que algunos de ustedes necesitan para desbloquear completamente las bendiciones que han estado esperando. Y es esto, el poder de la adoración íntima y personal. Muchas personas adoran a Dios cuando están en la iglesia, cantan las canciones, levantan las manos, participan en la adoración corporativa. Pero la adoración que realmente atrae bendiciones sobrenaturales es la adoración que nadie ve. La adoración en la intimidad de su cuarto. La adoración cuando no hay música, cuando no hay multitud, cuando es solo usted y Dios. Esta adoración íntima es como una llave secreta que abre dimensiones de bendición que muchos nunca experimentan. Porque en esos momentos de intimidad genuina con Dios, ustedes se conectan con su corazón de una manera que va más allá de las palabras, más allá de la fórmula, más allá de las tradiciones religiosas. David entendía esto perfectamente. Él adoraba a Dios cuando estaba solo en el campo cuidando ovejas. No había congregación, no había músicos profesionales, no había luces de colores. Era solo él, su arpa rudimentaria y el corazón de Dios. Y esa adoración íntima fue lo que lo preparó para ser rey, lo que lo estableció como el hombre conforme al corazón de Dios. Cuando ustedes desarrollan esta intimidad con Dios a través de la adoración personal, algo sobrenatural comienza a suceder. Comienzan a conocer su voz de una manera más clara. Comienzan a entender sus tiempos de una manera más precisa. Comienzan a discernir su voluntad de una manera más acertada. Y esta intimidad los posiciona para recibir bendiciones que van más allá de lo material. Comienzan a recibir revelación divina que los guía a oportunidades que otros no pueden ver. Comienzan a recibir sabiduría sobrenatural que los ayuda a tomar decisiones correctas en momentos críticos. Comienzan a recibir favor divino que abre puertas que humanamente eran imposibles de abrir. Permítanme ser específico sobre cómo cultivar esta adoración íntima. No se trata de técnicas complicadas o rituales elaborados. Se trata de apartar tiempo cada día, preferiblemente temprano en la mañana cuando su mente está clara y su corazón está disponible, para simplemente estar en la presencia de Dios. Comiencen con gratitud, agradézcanle por las bendiciones obvias, por estar vivo, por tener salud, por tener familia, por tener techo, por tener comida, pero luego vayan más profundo.
Agradézcanle por las bendiciones que aún no pueden ver, pero que saben que están en camino. Agradézcanle por su fidelidad en el pasado que les da confianza para el futuro. Después de la gratitud, entren en alabanza. No necesitan música, aunque pueden usar música si les ayuda. Simplemente hablen palabras de alabanza por quien Él es, no solo por lo que hace. Alábenlo por su santidad, por su amor, por su poder, por su sabiduría, por su misericordia. Y luego, y esto es crucial, simplemente quédense en silencio en su presencia, no pidiendo nada, no diciendo nada, solo estando con Él como un hijo que se acurruca en los brazos de su Padre. En esos momentos de silencio, Dios puede hablar a su corazón de maneras que cambiarán completamente su perspectiva. He visto personas que han luchado durante años con decisiones importantes y en un momento de adoración íntima recibieron claridad total sobre qué camino tomar. He visto personas que han estado orando por avances financieros durante meses y en un momento de adoración genuina recibieron ideas de negocio que los llevaron a la prosperidad. Pero más importante que las bendiciones externas que puedan recibir, la adoración íntima los transforma internamente. Los conecta con la fuente de toda bendición de una manera tan profunda que ya no dependen de las circunstancias externas para su gozo y paz. Y aquí quiero dirigirme específicamente a aquellos que sienten que han cometido errores tan grandes que Dios ya no los puede usar o bendecir. Quiero que sepan que la adoración íntima es especialmente poderosa para aquellos que vienen con corazones quebrantados y espíritus conturbados. Dios no desprecia el corazón quebrantado y contrito. De hecho, esos son los corazones que Él más busca, porque son los que más pueden apreciar su gracia y misericordia. Cuando ustedes vienen a Él en adoración íntima, reconociendo sus faltas, pero confiando en su amor incondicional, están posicionándose para experimentar restauración a niveles que nunca imaginaron posibles. También quiero hablar a aquellos que sienten que su situación es tan complicada, tan enredada, que ni siquiera Dios puede solucionarla. Permítanme recordarles que nuestro Dios es especialista en situaciones imposibles. Él se especializa en convertir valles de huesos secos en ejércitos poderosos, en abrir caminos en medio del mar, en hacer que el sol se detenga cuando es necesario. Su situación, por complicada que sea, no es más grande que el poder de Dios. Su problema, por enredado que esté, no es más complejo que la sabiduría divina. Su dolor, por profundo que sea, no es más intenso que el amor sanador de Dios. Pero para experimentar este poder transformador en su situación específica, necesitan cultivar una expectativa activa durante su tiempo de adoración íntima. No adoren solo por adorar, adoren esperando que Dios se mueva sobrenaturalmente en sus circunstancias. Es como la diferencia entre una conversación casual con un amigo y una conversación intencional con alguien que tiene el poder y la voluntad de ayudarlos con su problema más grande. Ambas conversaciones pueden ser agradables, pero una tiene el potencial de cambiar completamente su vida. Y finalmente quiero dejarlos con este pensamiento poderoso. Las bendiciones más grandes que Dios tiene para ustedes no son las que pueden pedir, sino las que ni siquiera pueden imaginar. Pablo dice que Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Esto significa que sus oraciones más audaces, sus sueños más grandes, sus expectativas más altas son solo una fracción de lo que Dios realmente quiere hacer en sus vidas. Él tiene bendiciones preparadas para ustedes que van más allá de su capacidad actual de comprensión. Pero para acceder a esas bendiciones que van más allá de su imaginación, necesitan cultivar una fe que vaya más allá de su comprensión. Necesitan adorar a un Dios que es más grande que sus problemas, más poderoso que sus limitaciones, más amoroso que sus miedos. Así que los desafío a comenzar mañana mismo. Aparten al menos 30 minutos cada día para la adoración íntima, no como una obligación religiosa, sino como una cita de amor con su Padre Celestial. Vean qué sucede en su vida cuando hagan de esto una prioridad no negociable. Y cuando comiencen a experimentar las bendiciones que fluyen de esta intimidad con Dios, no se olviden de compartir su testimonio. Porque su testimonio puede ser la llave que libere las bendiciones de otra persona. Su historia de transformación puede ser la esperanza que alguien más necesita para no rendirse. Hasta la próxima, mis queridos hermanos. Sigan brillando para su gloria. Es que cuando uno tiene pasados tan despreciables y antecedentes tan deteriorados y nos ofrecen la bondad poco familiar del amor, tendemos a retroceder, a retrotraernos, a escaparnos. Es lo que suele suceder cuando se predica sobre la gracia de Dios. Siempre hay gente que dice, yo sufrí demasiado y tú me dices que el Señor me perdona las veces que sea. No, aquí hay trampa. Echa la ley, echa la trampa. Y cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía.
Entonces hay gente que no puede aceptar la gracia, prefiere la religión, acepta mucho más, razona mucho más, bueno, cometí este pecado, una caminata hasta la Virgen o de rodillas hasta no sé dónde, o si está en una iglesia protestante le dice a sentarse en el banco hasta que dé frutos. Eso lo entendemos más. Cuando Dios dice, no, solo arrepiéntete y ya. Decimos, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la trampa? No hay trampa. Pero nos parece poco familiar ese amor. Decimos, ¿y por qué? Esa es la triste consecuencia de tener baja autoestima. Gomer, a pesar de todo lo que tiene, comienza a alejarse de Oseas. Al principio no se notaba, pero de poco a poco se fue deslizando, se fueron desconectando, hasta que fue tarde. Ella volvía después de hora a casa, se quedaba con alguna excusa en algún otro sitio, no regresaba de hacer las compras sino hasta horas después. Él notó que ella volvía a tener una mirada distante. Sabía Oseas que la última vez que la abrazó, ella estaba gélida, fría. Y él pensó que había percibido en ella el olor de otro hombre, pero no se lo permitió creer. Dijo, no, después de que yo invertí tanto amor, que ella me sea infiel y me falte el respeto, no. A ningún hombre le gusta pensar que su amor no es suficiente. Pero poco a poco ella parecía como más incómoda en un lugar cómodo, que es lo que nos empieza a pasar a nosotros cuando empezamos a ser infieles a Dios, que estamos en un lugar cómodo, pero cada vez nos sentimos más incómodos hasta que un día dejamos de congregarnos y decimos, ¿pero por qué? Y porque la infidelidad, la fidelidad de Dios no correspondida y nuestra infidelidad hacia Él hace que se genere una incomodidad. Y esto suele suceder cuando tenemos un pasado disfuncional, que lo primero que pensamos es que no somos dignos de ser amados. No estoy justificando a Gomer, digo que es muy probable que ella dijera, yo no me merezco esto, Oseas se merece una mujer mejor. Al menos una mujer que le dé hijos legítimos. La cosa es que finalmente Oseas llega un día a casa y Gomer ya no estaba. Su ropa todavía estaba en el armario, sus pertenencias estaban en el tocador. Todo estaba en su sitio, pero ella se había ido. Ella estaba encadenada a su pasado como un animal abusado, atrapado en la parte trasera de la casa. De algún modo, Oseas presiente dónde puede estar ella, pero le cuesta asimilarlo, creerlo, no lo puede procesar. Entonces Dios le habla y le dice, yo quiero que vuelvas a la zona roja, busques al proxeneta de Gomer, el que la está haciendo trabajar de vuelta, la compres y la traiga de nuevo a casa. Eso sí que es duro. Dios me dijo, ay, te quiero ver. O sea, dice, pero a ver, ella ya barrió el piso con mi corazón. Y Señor, para serte sincero, si ella rompe mi corazón por segunda vez, yo no lo voy a tolerar. Y Dios le dice, bien, ahora sabes cómo yo me siento. Yo le dije 1000 veces a mi pueblo, yo voy a ser tu Dios. Te amaré, cuidaré de ti, te alimentaré. Voy a estar siempre cerca tuyo, te haré fuerte. Y siempre me pagas con infidelidad. Apenas puedes, te vas tras dioses paganos. Apenas puedes, el sueño americano, el dinero, el crédito es más importante que yo, o las maratones de Netflix. Oseas, le dice Dios, tú tienes el corazón destrozado porque alguien a quien tú amabas sin que se lo merezca, no cumplió sus compromisos para contigo. Y te duele más porque ella era alguien que no se merecía lo que le diste. No es que la fuiste a buscar a Harvard. La fuiste a buscar a un prostíbulo.
Se supone que debería agradecerte todos los días de su vida, no mandarse a mudar, ¿no es cierto? Violó tu confianza, ok. Violó tu confianza, o sea, ¿sí o no? Sí. Ok. Yo, dice Dios, he recibido millones de esos golpes arteros y taimados de parte de mis hijos. No se merecían que yo los amara. Sin embargo, apenas pueden, me traicionan. Mi corazón está acribillado con las balas de la infidelidad. Y aquí otra vez todos nos volvemos a parecer a Gomer. Nos sentamos en la iglesia y decimos, Señor, yo voy a dejar ese pecado. Voy a dar el paso que has estado esperando que dé por fin. Te prometo que lo voy a hacer. Y hacemos promesas y Dios nos toca y decimos nunca más y a partir de ahora, etc. Luego el tiempo pasa, semanas o meses más tarde, nos damos cuenta de que no hemos dejado de hacer lo que dijimos que no haríamos y no hemos empezado a hacer lo que prometimos que haríamos. Y siempre estamos como aquellos que dicen el lunes empiezo la dieta, la semana que viene comienzo a hacer ejercicio, el año que viene voy a consagrarme a Dios. Sí. No, el mes que viene, no, tal vez a fin de año. Yo cuando leo la historia de Oseas me doy cuenta de que mi desobediencia deja a Dios sin respiración, le quita el oxígeno. Él sufre profundamente por cada una de nuestras infidelidades. Nos enoja, no es que nos quiere fulminar porque nos ama, pero la sufre como se sufre cualquier infidelidad, especialmente cuando has sido fiel y no eres correspondido. Oseas sale de su casa, se dirige otra vez a la zona roja. Qué ridículo, ¿no? Que este profeta baje a un nivel más profundo de lo que ya bajó, que tome una linterna y corra en la noche buscando a su esposa. No se lo merece este hombre. ¿Cómo va a explicarle a sus amigos que su amor no fue suficiente para mantenerla en casa? Porque todo el mundo va a pensar, ¿qué no le diste? ¿Qué le faltó? Un hombre no debería, a priori, tener que preguntarle a sus amigos acerca del paradero de su esposa. Así que es muy fácil imaginar a alguien diciéndole, yo te lo dije. U otro aconsejándole, Oseas, olvídala. Mi viejo, olvídala. De todos modos, es lo mejor. Ya está, ya cumpliste con Dios, te la quitaste de encima. Ahora sí, búscate una mujer a tu altura, como tú te lo mereces, eres trabajador, amas a Dios, eres íntegro. Pero hay algo en el amor que no olvida. Así que él corre de calle en calle, su voz se eleva, grita en la noche, es el sonido de la desesperación. Jesús dijo una vez que nuestro Dios es como un pastor que no puede dejar de buscar una oveja, aunque uno pensaría que ya está satisfecho con las 99 que tiene en el corral. Por eso digo que esta también es nuestra historia y esto es otro de los pecados en común que tenemos con Gomer. Yo me suelo esconder, tú te sueles esconder, eso hacemos. A veces nos escondemos de otras personas, a veces nos escondemos de Dios. En mi caso yo me escondo de la verdad y en cierto sentido me estoy escondiendo de mí mismo. Porque el estar roto y el esconderse suelen ser inseparables, son los gemelos siameses del alma caída. Hay un famoso actor que todo el mundo conoce, ustedes también, pero no procede que diga quién, que me dice, yo me hice un actor famoso y he hecho novelas que han dado la vuelta al mundo porque soy un alma rota. Y le dije, ¿qué tiene que ver que estés roto con el histrionismo de la actuación? Y me dice, es que las almas rotas tenemos que escondernos. ¿Y qué mejor escondite que detrás de un personaje? Así que cuando me dicen que haga un personaje, yo, detrás de ese personaje ya no soy yo. Soy el narcotraficante, soy el galán, pero me escondo. Así que es mi manera de hacerme ver sin que realmente nadie llegue hasta quien soy. En mi caso, lo irónico es que me escondo porque temo que si se sabe la verdad acerca de mí, no me van a amar.
Esa es la razón por la cual nos escondemos. Pero lo que está escondido no puede amarse. Solo se me puede amar en la medida que se me conozca. Lo demás es un impacto. De lejos uno puede impactar, de cerca uno afecta. Y para afectar uno tiene que dejarse ver. Y cuando uno se deja ver, ¿es amado o no? Pero lo cierto es que solo se puede amar por completo si se conoce a alguien por completo. Entonces, cuando yo escondo cosas de mí, estoy tratando de convencer a la humanidad que yo soy mejor de lo que soy. Por eso la autenticidad escasea tanto. Por eso no hay políticos auténticos, pastores auténticos, curas auténticos, rabinos auténticos, artistas auténticos. La autenticidad escasea. Porque si somos buenos escondiendo, tal vez no salgamos con la nuestra. Entonces la otra persona me puede expresar amor, pero siempre yo voy a escuchar una voz dentro de mí que dice, si supiera la verdad acerca de mí, si pudiera mirar los lugares escondidos de mi alma, no me amaría. Entonces lo que hacemos, lo más sencillo, es generar un avatar, una versión edulcorada de nosotros. Y como si fueran los filtros de Instagram, vamos por la vida con filtros. Es como la mujer que se viste todos los días con fajas, rellenos en el busto, vestidos apretados, rellenos en los glúteos, medias que ocultan la celulitis, cantidades industriales de maquillaje. Yo te puedo asegurar que es una mujer que coqueteará mucho, pero nunca va a intimar con nadie. Ni menos va a dejar que la amen. Porque piensan, si me vieran desnuda se van a espantar. Pero entonces cuando pasa eso, aman a la persona que creen que eres. No aman al verdadero yo, porque en realidad no te conocen. Aman todo lo que rodea, el envoltorio, el packaging. ¿Alguna vez hiciste algo, no tienes que decir amén, espero, pero hiciste algo tan perverso, tan horrendo, que te perdiste el respeto a ti mismo? Y dices, es tan perverso que ni cuando le quiero pedir perdón a Dios lo quiero repetir verbalmente, no lo quiero articular. ¿Alguna vez tuviste una mancha de culpa que el tiempo parece que no puede borrar y siempre parece que cuando tienes un éxito te va bien? Hay como una herida donde se drenan. Esa alegría se termina por diluir por esa culpa, que como dijo alguien, la culpa es un derroche de los sentimientos, porque no deja nada. Pero hay gente aquí que ha llevado una culpa por años. Yo sé que hay gente y personas que ahora dicen, sabes, yo tengo escondido en mi armario, detrás de abrigos y trajes, un esqueleto secreto del cual te avergüenzas. Todos tenemos esqueletos, solo que algunos los ocultan más que otros. Pero no es intencional. No hay nadie que diga voy a vivir con la culpa de algo escondido. Es la triste consecuencia de demasiados secretos no confesados, enterrados, sin resolver, de cosas bajo el tapete. ¿Será posible que Dios pueda amarnos a pesar de todo eso? Bueno, hay que seguir con la historia entonces. Yo no sé cómo fue la propuesta de Oseas, ni el plan de conquista, porque la Biblia no lo revela, pero es probable que Oseas se haya acercado a la barra del bar del burdel y ella, viendo a un potencial cliente, quizá le preguntó si acaso le invitaba un trago. El hombre no está familiarizado con este tipo de transacciones, así que va al grano, quiere irse de ahí lo más rápido posible y le ofrece casamiento. Le pregunta si le gustaría salir de este ambiente sórdido y transformarse en su mujer. Creo que Gomer estalla en carcajadas. Creo que comparte el chiste con sus amigas, ¿no? A veces, algunas noches, suelen aparecer tipos raros como estos locos que buscan afectos y que se enamoran de las rameras. Así que ella le pone los puntos y le dice, te equivocaste, yo no soy la mujer para que tú te enamores. Pero Oseas mantiene la propuesta, no se inmuta por las risas de las chicas del burdel.
Y Gomer se percata que este tipo, número uno, está hablando en serio. Segundo, no pertenece a este lugar. No ha ingerido una sola gota de alcohol. Está completamente sobrio y parece que sabe lo que está diciendo. Así que yo creo que de algún modo, al darse cuenta que no se trata de una broma, de mal gusto, de una cámara oculta, la mujer se sonroja y vuelve a salir de su interior aquella niña que ya no se sonrojaba más. Esa niña que alguna vez soñó con una boda, con un enorme pastel, un vestido blanco, eso vuelve a surgir y sale a la superficie. La cosa es que finalmente Gomer se casa con Oseas. ¿Cómo puedes esperar un matrimonio santo con alguien que no lo es? Esa es la gran pregunta, ¿no? No obstante, Oseas la hace su esposa. Le dio su apellido, le cedió el beneficio de su legado, de su herencia, envolvió con un manto de integridad sus hombros maltratados, sacó de su piel el olor pútrido de la lujuria de otros hombres. Solo el amor puede hacer olvidar el abuso. Yo creo que el abuso solo se puede olvidar cuando realmente te aman de verdad. La sacó de las calles, la metió en su casa, le dio un hogar, besó el dolor y las cicatrices de las cosas vergonzosas que ella hizo. Nunca se las contó a nadie. Interpreto de que tampoco le preguntó nada a ella de su pasado. Dicen por ahí, en la cultura de los barrios, que los caballeros deberían no tener memoria y las mujeres no deberían tener pasado. Y este es el caso de Gomer, donde él no le hace preguntas. La cambió de lugar, que es todo lo que Dios también hizo por nosotros. Que nos cambió de identidad, de barrio, de geografía, de apellido. Oseas llevó a Gomer a los vecindarios a los que nunca le habían permitido entrar, porque ahora cambió también su vestimenta, la convierte en una dama, en una fémina, le dio dignidad, le dio identidad, le asignó identidad. Pero la Biblia narra que algo extraño comienza a suceder. Oseas y Gomer tuvieron hijos, pero la Biblia dice que ninguno se parecía al padre. No hace falta tener mucho discernimiento para entender lo que está pasando, ¿no? La Biblia menciona que eran los hijos de la prostitución. Rara vez un hombre se siente cómodo siendo padres de niños que no son sus hijos legítimos, y menos si fueron concebidos mientras la mujer convivía con él. No sabemos a ciencia cierta si cuando Oseas conoce a Gomer, ella ya tenía los hijos o si los tuvo después estando con él. Hay de los que opinan lo segundo, hay de los que opinan lo primero, pero Gomer amamantó a esos niños bastardos en la casa de Oseas. Como sea, los alimentaba, los vestía, no se parecían a él. En cambio, se parecían a otros tipos del vecindario. Y este es otro de los pecados que compartimos la mayoría antes que sigamos disociándonos de Gomer. Dios es tan bueno que incluso cuida de aquellos vástagos que traemos a casa, pero de los cuales Él no es el Padre. ¿Cuántos proyectos concebimos que no nacieron nunca en el corazón de Dios y sin embargo Dios nos amó tanto que nos proveyó el sustento? Hagan memoria, para los que dicen, ay, ahora sí no me identifico con Gomer. ¿Cuántos hijos ilegítimos hemos traído a nuestra vida? Hablo de esos hijos, de esos vástagos, que resultaron de nuestra infidelidad y nuestra falta de enfoque, las cosas que nos mandamos a hacer sin que Dios nos pidiera que la hiciéramos. Y los que piensan, bueno, es que yo no soy un robot que le tengo que preguntar todo a Dios. Yo estoy hablando de aquellas cosas que fuimos a orar diciendo, Señor, sálvame, ayúdame, cuando nunca le preguntamos si era su voluntad que lo emprendamos. Piensa en las audacias que nos lanzamos a hacer en la vida sin orar.
No hablo necesariamente, que también es una audacia cuando lo hacemos sin orar, de casarte, de cambiar de universidad, de abandonar un trabajo. Hablo de esos proyectos a veces faraónicos que nos metemos, que se parecen más al sueño americano que al designio de Dios. Las veces que empezamos algo, y esto es un patrimonio muy evangélico, excusado en la frase Dios me dijo, y nadie nos puede debatir. Ay, a mí me revienta el Dios me dijo. No porque no creas que Dios pueda decir, sino cuando veo a alguien y dice Dios me dijo, y ya no le puedes debatir más nada. ¿Qué te dijo Dios, desgraciado? Dios me dijo que no trabaje más. Con esa cara Dios te dijo, y sí. Yo digo siempre que valoro mucho a aquel que dice, mira, tengo una corazonada. Me gustaría irme de esta congregación, por ejemplo. Me gustaría salir de este empleo. Me gustaría mudarme. Creo que bien podría ser un plan de Dios, pero lo estoy orando. Pero aquel que te dice, Dios me dijo, como que Dios le habló en una voz audible, o tuve un sueño. Claro, se comió 8 burritos al pastor, se fue a la cama. Va a soñar con las suegras y el apocalipsis y la bestia. Piensa en las audacias que hicimos sin que Dios nos diga. Esos son los hijos que nacieron de nuestra carne. Y que Dios sustentó en su misericordia. Porque no tenemos un Dios que nos dice, hiciste esto sin consultarme, ahora vas a pagar. Dios nos sustentó. Yo tengo una lista de cosas que hoy me doy cuenta que no estoy seguro si Dios me haya enviado a hacerlas, pero yo tenía intenciones y Dios me sustentó. Dios sostuvo esos hijos que nacieron por mi falta de enfoque, por mi infidelidad. Muchísima gente ha emprendido cosas, se ha mudado, ha tomado decisiones serias, se ha casado, se ha divorciado, ha tenido hijos, ha dejado de tenerlos, en nombre de Dios. Diciendo, Dios me dijo, Dios me lo mostró, Dios no mostró nada. Es algo que quiso hacer. Porque generalmente cuando Dios nos dice algo, por lo general, es algo que no queremos hacer. Cuando Dios nos manda a hacer algo, cuando un llamado es de Él, por lo general nos da pánico, miedo. Yo no veo, insisto, a Moisés diciendo, desafiar al faraón me encanta, siempre soñé con eso. O a María diciendo, sí, quedar embarazada a esta edad, sí, y por el Espíritu Santo, me va a creer todo el barrio, me encanta. Los llamados generalmente no van en la misma dirección que nuestros deseos, son sueños, son deseos, pero no tenemos que apresurarnos diciendo, Dios me dijo, y darle la paternidad, asignar la paternidad a Dios. Dios respaldó algo que Él no nos pidió que hiciéramos. Hablo, insisto, de todas esas decisiones que tomamos que no nacieron en el propósito y en el corazón de Dios. Y después sufrimos y decimos, Señor, ¿por qué lo permitiste? Y Dios dice, ¿yo qué tengo que ver? Te di libre albedrío. Pero Dios está tan enamorado de nosotros que aún así cuida de nuestros errores, nos sigue amando, nos sigue usando, no nos desecha. Fue con ese mismo amor con el que Osea amó a sus hijos ilegítimos. Porque no solo amó a una mujer que sacó de la calle, sino que amó a los hijos de la prostitución, los crió, les dio un hogar, los respaldó. Y si Dios quería tipificar lo que Él hace con nuestras decisiones, ahí está. La cosa es que Oseas envolvió a Gomer en sus brazos, la sostuvo cada noche y ella se acurrucó. Y uno podría ver ese cuadro y piensa, se va a quedar ahí toda la vida. Es lo soñado por una mujer de esta estirpe. Pero tampoco fue lo que Gomer hizo. Diríame en mi casa, piel de pollo. Porque eso es lo que Dios hace por nosotros. Nosotros hemos traicionado su confianza no una vez, decenas, cientos de veces. Y nos hemos visto más de una vez caminando por esas calles de las cuales alguna vez Él nos llamó y nos sacó. Eso es lo que Dios hace
cuando a veces creamos nuestro propio infierno y nos quemamos en las llamas de nuestros errores tontos. Él hace lo que otros no harían. Todavía se preocupa por nosotros. La religión dice, ya no vuelvas a pisar la iglesia después de lo que hiciste. Dios no, a pesar de nuestra vergüenza, confusión y el trauma, Él nos ama, Él nos vuelve a buscar. Su gracia nos alcanza otra vez, y 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 el crédito no se agota, y otra vez, y otra vez. ¿Celebramos por eso, sí o no? Cualquier persona diría que no nos merecemos eso, y tiene razón. Pero Él vació sus bolsillos y nos amó tanto que dio el regalo más grande para los pecadores más grandes. Está enamorado de nosotros, aún a pesar de nuestro pasado y de nuestra reincidencia. Porque a veces pensamos que, bueno, el Señor nos perdonó una sola vez allá en la cruz, pero después yo la fregué, yo la regué, y ahora lo agoté a Dios. Y Él dice, no, mi sangre es muy valiosa como para que por un error tuyo yo te deje de amar y de buscar. Y una de las cosas que quiero enfatizar es que el protagonista o la protagonista de esta historia no es Gomer. El verdadero Oscar de la Academia es para Oseas, cuyo amor se roba la película, el espectáculo. Es su amor la que saca a esta mujer del pasado. Es esa clase de amor que solo Dios puede dar. Ahora, cualquier religioso nos va a abandonar en la mesa de esclavos. Que paguemos por la infidelidad, eso hace la religión, paga por lo que hiciste. Cometiste una infidelidad, un abuso, una violación, un aborto y quieres que te felicite, no, paga. Y a un amor tan escandaloso como el de Oseas lo llamarían pecado, les daría asco. Pero es mucha responsabilidad, y lo entiendo, pedirle a un religioso que se encargue de otorgar gracia. ¿Qué va a otorgar gracia si apenas puede dar misericordia? Esa clase de amor, para sacarnos de nuestro pasado, solo Dios la tiene. Una y otra vez, una y otra vez. Y nosotros no entenderíamos la escandalosa gracia si no hubiera historias como esta. Solo Él puede redimirnos de nuestro pasado. Él nos ama más allá de nuestros errores, quita el lodo, los errores y nos ve. Nuestro pecado no nos define para Él. Dios nunca nos llamaría el borracho, la adúltera, la loca, la chismosa, el ladrón. Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque yo soy padre y tampoco definiría a un hijo con un adjetivo descalificativo. Nunca le diríamos a nuestro hijo el gordo, el inútil, el torpe, el ladrón, el vago. Sí. Este es un Dios que cree en la persona menos prometedora. Oseas recuperó a su esposa, la llevó a casa y poco a poco, con el cuidado con el que cosería un sastre muy sagaz, cosió su corazón roto, reconstruyó su autoestima. El amor hace eso. Sanó sus pensamientos, restableció lo que la vida había destruido. Nunca te olvides que Dios también es el Dios de nuestro pasado, porque a veces pensamos que Dios llega a nuestra vida cuando conocemos la cruz, cuando nos arrepentimos. Pero Dios también es el Dios de nuestro pasado. Aunque nosotros en ese momento no seguíamos a Dios, Dios ya nos seguía, ya nos conocía. Él estuvo allí en los momentos más tristes, aunque nosotros no sabíamos ni quién era Dios. Él sí sabía desde el vientre de nuestra madre quién éramos. Isaías 52:1 dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca volverá a tocarte, ni incircunciso ni inmundo. Sacúdete el polvo, levántate, siéntate, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión.
Me sorprende cómo Dios le habla a su pueblo como si Oseas le hablara a Gomer. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos. En otras palabras, no debiste haber sido puesta o puesto en la mesa de esclavos. Por tanto, sin dinero seréis rescatados. Y el Señor nos rescató sin dinero por su sangre exclusivamente. Entonces, hay un día mejor esperándonos. El amor de Dios no se avergüenza de nosotros. Tal vez sí fuimos desechables y nos lo merecíamos. Sin embargo, fuimos amados. Y no podemos ser amados sin ser cambiados. Porque cuando experimentamos amor, desarrollamos belleza. Esto es verdad hasta a nivel físico. Los psicólogos dicen que estar enamorado aumenta los latidos del corazón, hace que el flujo sanguíneo fluya más, la cara brilla, hasta la panza desaparece. El estar enamorados hace que el cerebro segregue dopamina y serotonina, que son dos tipos de transmisores. La dopamina nos produce placer y euforia y la serotonina nos hace sentir felicidad. Las pupilas se dilatan, de manera que nuestros ojos se ven más brillantes, claros. O sea, cuando nos aman, cuando te aman, te hacen más atractivo, más atractiva. Pero estamos acostumbrados al tipo de amor que busca a alguien que tiene cierto valor. Bueno, ¿por qué me voy a enamorar de ese o de esa? ¿Qué tiene para darme? Pero existe otro tipo de amor que crea valor de lo que se ama. Es un amor sin sentido común, un amor que rompe las reglas. El amor que tuvo Dios por ti y por mí, rompe las reglas. Y como dije al inicio, a pesar de lo irracional que pueda parecer, Dios suele desafiar, frustrar, desconcertar nuestros preceptos culturales, nuestros sesgos, nuestros sistemas de creencias, mediante métodos poco convencionales. Y Él nos ama de una manera escandalosa. Pablo lo definió así en Romanos 5:6, dijo: difícilmente habrá quien muera por un justo. Bueno, dice Pablo después, tal vez aparezca alguien que se atreva a morir por una persona buena, no lo dudo. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo ya murió por nosotros. No esperó que nos arrepintamos. ¿No es fabuloso? Voy a morir por esa prostituta. Así que no ocultemos nada. Dios está consciente de todos nuestros secretos y nuestros esqueletos en el armario. Y lo que es aún mejor, está dispuesto a romper todas las reglas religiosas tan solo porque nos ama demasiado. No hay un solo día que no deje de pensar en esto. Nos ama demasiado el Señor. No sabes cómo te ama el Señor, princesa. No sabes cómo te ama el Señor, príncipe. Vamos a celebrar al Rey de Reyes por este mensaje. ¡Cómo nos ama el Señor! ¡Aleluya! Dale un aplauso grande. Celebra, celebra. Celebra al Señor de señores, al Rey de Reyes. Nos ama el Señor. Bendito eres. ¡Aleluya! ¿Nos ama el Señor, sí o no? Nos ama demasiado. Y de tal manera que nos da segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta oportunidad. No te rindas, porque el Señor no se rinde contigo. Sé que hay muchos que pueden haber entendido el mensaje mal e irse con culpa diciendo: yo soy súper infiel. Espero que no, espero que el Espíritu Santo te haya dado luz para entender que la infidelidad, aunque le duele a Dios, aunque lo deja sin respiración, no varía lo que Él te ama, no mengua lo que Él siente por ti. Te ama el Señor demasiado y no está dispuesto a perderte. Nadie arrebata de mi mano los que son míos, dice el Señor. Él no está dispuesto a perderte ni por un pecado, ni por tu error, ni por tu caída. Así te ama el Señor.
No importa lo que me digan, porque me escriben muchos y me dicen, estás ocasionando un libertinaje en la iglesia, estás ocasionando que la gente no busque la santidad. Pero cada vez que voy a las Escrituras y veo a Jesús con ojos nuevos, Él habla de gracia, de gracia, de gracia, de gracia, y por eso lo llevan a la cruz. Pero Él habla de gracia, gracia escandalosa, gracia inmerecida. ¿Alguien lo recibe, sí o no? Y esa gracia nos perdona, nos redime, aleluya, nos sana. ¿Recibimos esta gracia, sí o no? En la historia de Jesús acerca de la oveja perdida, el animal se pierde y no es capaz de encontrar el camino de regreso a casa. Los que no estamos familiarizados con los rebaños, con las ovejas, no entendemos bien la metáfora. Yo siempre te he dicho que la oveja no es un animal inteligente. Me lo han dicho pastores en Israel. Todos sabemos que los animales en algún grado de inteligencia, si tienen algún grado de inteligencia, en algún momento van a tener su programa de televisión o su película. Los delfines tuvieron a Flipper, los monos a Chita, los gatos a Garfield, los perros y los caballos han tenido tantos que no se pueden mencionar, y hasta los cerdos tuvieron a un baby, el puerquito valiente. Pero no hay una oveja célebre, porque no hay forma de hacerla actuar, a menos que sea digital. Porque las ovejas son criaturas de costumbre, no son animales con iniciativa, las ovejas son seguidores. Y si una oveja va para un acantilado, todo el rebaño la sigue y se va cayendo atrás de la otra. Uno cree que en algún momento la oveja que va atrás dice, la oveja Lorena se fue. Creo que va hasta ahí, se cae, nunca regresó. Y la otra dice, ¿segura? Sí, sí. Y como 40 fueron atrás y también desaparecieron. ¿No deberíamos tomarnos un minuto y considerar el camino antes de que nos lancemos también al vacío? ¡No! Las ovejas solo siguen. Solo piensan, yo las sigo. Me parece una buena idea. ¡Pac! 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 Y van cayendo. En Israel, un viejo pastor que era nuestro guía nos contaba que cuando una oveja se echa de espaldas, hay que tener mucho cuidado porque queda indefensa. Pero si tiene mucha lana y está gorda, se suele acostar y suele pasar que el centro de gravedad del cuerpo cambia de manera que queda de espalda y las patas ya no tocan el suelo. Queda como las cucarachas cuando quedan dadas vueltas. Entonces es imposible que vuelva a ponerse en pie por sí misma. Entonces mientras está ahí acostada luchando, en su estómago de rumiante, que se llama el herbario, comienzan a acumularse gases por la posición. Es como cuando vas en avión. Que baja del avión, te quieren saludar y dice, espera, ¿qué pasó? Te llenas de gases por la presurización. Bueno, la oveja también se presuriza. La oveja es una oveja gorda. La oveja también se presuriza. Y al expandirse estos gases, tienden a impedir la circulación de la sangre a las extremidades del cuerpo, especialmente las patas. Entonces, si el tiempo es caluroso y soleado, la oveja echada puede morir en pocas horas. ¿Y de qué murió? Durmiendo. Y en ocasiones nosotros tampoco podemos enderezarnos por nuestra propia cuenta. Necesitamos que nos busquen al igual que Gomer. Entonces, ¿qué hay en nuestra vida, insisto, que estamos empecinados en ocultar y que nos va a costar la vida? Tal vez no la vida física, pero sí la vida espiritual, la vida del alma. Cuando yo era adolescente y salía a pasear, siempre mi madre quería saber si la ropa interior, la que no estaba a la vista, estaba limpia. Entonces yo decía, ¿te gusta más? ¿Y cómo está lo de adentro, lo que no se ve? Camisetas, calcetines, calzones. Porque a ella le preocupaba, no sé, preocupación de las madres de antes, que si yo tuviera un accidente,
Ella era la que pasaba vergüenza si me veía en el calzón sucio o amarillento. Ella solo quería asegurarse que cuando la policía viniera, no importa si yo estaba mutilado, desfigurado, paralizado, que la policía no piense que la madre lo dejó salir con calzones sucios. Entonces yo, durante años, yo pensé que la primera cosa que la policía chequeaba en los accidentes era, a ver, fue un accidente grave, no creo que sobreviva, oficial, está bien, revisen su ropa interior. Veremos qué clase de madre tuvo la víctima. Pero Dios siempre va a hurgar en nuestro interior, y no me refiero a nuestra ropa interior, sino a todo aquello que intentamos ocultar. Dios sí hurga. Su amor llega hasta el valle más bajo de nuestra vida. Cuando finalmente Oseas se encuentra a Gomer, ella estaba perdida en el valle más bajo que como la encontró la primera vez. Algún amante furtivo se había cansado de ella y la había puesto en la mesa de esclavos y la estaban subastando como si fuera ganado. La primera vez la encontró cruzando la acera, ahora estaba encadenada. Era un fragmento de lo que esta mujer pudo haber sido. ¿Gomer?, preguntó él. Ella bajó la cabeza por la vergüenza. A veces las personas rotas estamos demasiado avergonzadas como para que nos puedan mirar a los ojos. Y cuando Oseas encontró a Gomer, ella ya no estaba vestida con las ropas finas que él les había comprado. Estaba toda despeinada, sus uñas estaban descuidadas, no arregladas, su vestido estaba raído, su cabello estaba andrajoso, su piel machacada, sus rodillas desnudas estaban temblando. Y los hombres se mofaban de ella y hablaban de esta mujer con obscenidades. Y el profeta, con el corazón destrozado, no sabía qué hacer y acudió a Dios llorando. Le dijo: Dios, ¿qué hago? Y Dios le dice: Oseas, ¿amas a esta mujer a pesar de todo lo que te ha hecho? Y no una vez, sino por segunda vez. Oseas admitió con la cabeza que la amaba, mientras le caían las lágrimas, y Dios le dice: ¿sabes? Ve y muéstrale tu amor por ella de la misma manera en que yo amo a la nación de Israel. Vuélvele a dar una oportunidad. De manera que Oseas se queda mirando a Gomer mientras la colocan en el banquillo, y para lograr un buen comprador, que era lo que se estilaba, la desnudaron completamente. El subastador la pellizcó, la tocó, la manoseó, mostró lo fuerte que era y comenzó la puja. Alguien ofreció 3 piezas de plata y Oseas subió a 5. Alguien subió la oferta a 8 y Oseas a 10. Otra persona ofreció 11 y él ofreció 12. Entonces Oseas ofreció 15 piezas de plata y una medida de cebada. Cayó el martillo del subastador y Oseas recuperó a su mujer. Estaba dispuesto a gastar todo lo que tenía para comprarla. De hecho, dicen algunos historiadores que posiblemente haya sido todo lo que tenía Oseas. Quedó en quiebra. Porque si este es el simbolismo de lo que Jesús hizo por nosotros, significa que lo dio todo. Él sentía por ella un amor que no lo avergonzaba. Se acercó a ella, la tapó, se la llevó de la mano a su casa. Y a continuación aparece el versículo probablemente más hermoso de toda la Biblia. Al llevársela Oseas consigo, le dijo: te quedarás conmigo por el resto de tu vida. No te volverás a prostituir. Nunca más serás de otro hombre. Y lo mismo yo haré contigo. Los hombres se rieron de Oseas. ¿Quién pagaría tanto por tan poco? ¿Quién daría su sangre por alguien que no vale nada? Él la amaba, y antes de dejarla ser lo que antes era, antes de dejar que se encadenara de vuelta a su pasado, antes de permitir que la vendieran como esclava,
para obedecer los caprichos lujuriosos de cualquier viajero extraño, Él la redimiría, Él la perdonaría y Él le daría una segunda oportunidad porque la amaba, la iba a redimir, la iba a redimir. En el Antiguo Testamento es una crónica despiadada, cruda, del dolor que nuestra infidelidad le causa a Dios. Es una metáfora, aunque está basado en una historia real, es una metáfora de cómo nuestra traición e infidelidad le duele a Dios. Dios le dice a su pueblo, nos hicimos promesas mutuamente. Y ustedes siempre confían de que yo voy a cumplir mis compromisos, que yo voy a ser fiel en cuanto a mi parte. Pero ustedes no cumplen con sus compromisos para conmigo. Y para dramatizar cuán herido se siente Dios por esta traición de sus hijos, Él instruye a un profeta recto, justo, llamado Oseas, para que haga una de las cosas más extrañas e inusitadas jamás pedida por Dios en toda la Biblia. Este joven, insisto, llamado Oseas, que se había reservado virgen y puro para una joven doncella, porque eso hacían los profetas, se sorprendió cuando Dios le mandó a que escogiera una esposa. Porque Dios no lo envió al templo para que eligiera entre las vírgenes a la compañera apropiada, tampoco lo envió entre las princesas delicadas que fueron entrenadas y cuidadas por las comadronas para una persona a su medida, sino que le dijo al joven profeta que fuera a la zona roja. En algunos países es la zona rosa, no importa el color, pero si tiene color la zona estás en problemas. Que fuera a la zona roja de la ciudad y escogiera a una mujer cuyo pasado estuviera manchado y mancillado con pecados degradantes. Una prostituta, una mujer de la calle. Dios le pide a Oseas que comparta su cama con una mujer que era un vivo retrato de la infidelidad. ¿Cuántos votos matrimoniales se habrán quebrantado en su cama? ¿Cuántas familias habrán quedado destruidas en los brazos de esta dama? Había pasado de hombre en hombre, de cama en cama, había sido machacada como una fruta de mercado, era el objeto de la lujuria, pertenecía al burdel. Todos saben quién es ella, a qué se dedica, no es un secreto, y muchos hombres conocen esas satinadas sábanas hebreas. Ella piensa, como toda mujer, que comercia con su cuerpo, que no sirve para nada más que apenas dar placer por unos pocos minutos a cambio de dinero. Es una mujer sin moral que se dedica a todo aquello que Dios detesta, mínimamente, ¿no? Su descenso en el abismo de la corrupción moral era intencional, no sabemos cómo llegó ahí, pero lo hacía intencionalmente y hasta ahora parece que era irreversible. Ella vive en el mismo sótano de la jerarquía moral. Y para que podamos visualizarla, a mí me gusta siempre graficar a la gente, para que puedan ver esto como si fuera una película. Está teñida de rubio platinado. ¿Cómo sé esto? Me imagino. Usa demasiado maquillaje, una exagerada sombra que rodea sus ojos pardos, botas de látex muy largas, una minifalda que apenas cubre su intimidad. Y debido a su adicción al cigarrillo tiene una voz ronca, grave, mastica chicle con la boca descaradamente abierta, simulando que es una mujer de mente libre, pero en realidad solo posee una ventaja, que no tiene nada que perder, ya lo perdió todo. Ella ya está en el peldaño más bajo del fondo del pozo. Y antes que nos disociemos de este personaje, que es lo que suele suceder
en el inconsciente colectivo decir, bueno, va a hablar de una prostituta, gracias a Dios yo no me identifico. Yo quiero mostrarte todas las cosas en común que tenemos con esta mujer. Para empezar, todos alguna vez estuvimos en su lugar, todos. Puede que no vendamos nuestro cuerpo, pero todos en algún momento hemos vendido nuestra lealtad, nuestros principios, nuestros dones, nuestros talentos, hemos comprometido nuestras convicciones. Todos lo hemos hecho alguna vez. Esos momentos que decimos, ¿y por qué mentí? Si no hacía falta, soy un adulto, soy una adulta. ¿Por qué comprometí mis convicciones por esta bobería? ¿Y por qué no dije la verdad? ¿Y por qué se me ocurrió decir esa estupidez cuando me preguntaron por tal o cual cosa? Todos en algún momento prostituimos la verdad, todos. Todos en alguna ocasión hemos dicho yo he pecado demasiado, he fracasado demasiado, me he tropezado con demasiada frecuencia. Bueno, tal vez nuestro pasado, insisto, no sea tan truculento como esta dama, pero en algún momento nos hemos sentido en el fondo del basurero de la sociedad. En primera instancia, cuando uno regresa a esta historia, pensaría que este es un ejemplo de obediencia debida. Obediencia debida se usa en las cortes militares cuando no se puede juzgar a un soldado por cometer, por ejemplo, un crimen si fue la orden de alguien superior. Se llama obediencia debida. A lo menos, no digo que no se lo condena, pero al menos tiene cierto meritorio o cierto atenuante, porque dice yo cumplía órdenes de mi jefe, de mi capitán, de mi sargento. Uno pensaría que Oseas está haciendo eso, obediencia debida. Obedece con asco y con asco va a buscar a una mujer de la calle. Pero el verdadero asunto, que parece difícil de explicar en esta historia, es que cuando Oseas vio a esta mujer, y esto está en el libro que lleva su nombre en las Escrituras, cuando Oseas ve a esta mujer, la ama profundamente. Dios creó en él un amor por esta mujer difícil de amar. Y esto es lo que Dios hace. Amar a la gente difícil de amar. Si no, mírense. Bueno, tal vez aquí haya personas tan puras, tan impolutas, a las que Dios no se les hace difícil de amar. Si ese es tu caso, lo celebro. Estás en la congregación equivocada. Pero la mayoría de nosotros nos parecemos otra vez a esta mujer. El nombre de ella es Gomer. Cuando Oseas vio a Gomer, le ofrece darle el honor, la dignidad y el respeto de llegar a ser su mujer, su esposa. Y a los que les gusta tener el recetario de cómo Dios actúa, de qué Dios le agrada y qué es lo que no le agrada a Dios, obviamente opinaban que Oseas estaba cometiendo no solo un pecado mortal, sino un error irreparable, irreversible. Y además, ¿a quién podía contarle Oseas que se había enamorado de una prostituta y por orden de Dios encima? ¿Qué consiervo le creería? ¿Con quién habla uno esas cosas en las cuales no tiene a nadie para imitar delante? No estoy hablando necesariamente de algo que vaya contra lo que culturalmente es la moral. Digo, cuando Dios nos envía a hacer algo que no tiene precedentes, que uno no puede platicar con nadie porque es algo que Dios te pidió a ti de manera única y no tienes a quien consultarle y decirle cómo tú hiciste. Oseas no pudo llamar por celular a otro profeta y decirle, cuando Dios te mandó a ti a casarte con una prostituta, ¿cómo lo manejaste en las redes? No tenía a quien consultar. Porque aparte todo hombre sabe que ningún hombre de verdad se enamora de una prostituta. ¿Cómo este hombre va a caminar con dignidad de la mano de esta mujer? No buscas a alguien así, al menos para una relación seria.
No fueron a la misma universidad, ni al mismo seminario, ni a la misma escuela dominical. No tenían los mismos valores, no tenían las mismas convicciones, no creían en lo mismo. A ver, ella debía hacer algo con qué jugar, como un gatito juega con el estambre, usada y dejada atrás. Pero cuando él la vio, la amó profundamente. Él vio su potencial, vio su futuro. Dios le presta de algún modo su corazón, la manera en que Dios nos mira a nosotros. Y él, Oseas, se dio a la tarea de desenredarla de ese pasado. Esa es la tarea que todas las almas heridas en algún momento debemos aceptar. Es la tarea de sanarnos más allá de las tragedias, de los infortunios de la vida. Ahora imagina a Oseas en una esquina de la zona roja, mirando a Gomer al otro lado de la acera. Ahí está su futura prometida, exhibiéndose, ofertándose, vendiéndose. Ahí está en la sección de descuentos de la degradación. Y Oseas no la ve como una prostituta, la ve como su esposa. La ve como, es más, la madre de sus hijos. Se enamoró de ella, aunque eran obviamente una pareja dispareja. Eso es yugo desigual por excelencia. Imagínate la opinión evangélica del momento. Fue tendencia en las redes sociales. Apóstata, siempre supimos que iba a mostrarle el hacha. ¿Te imaginas los videitos que editaron donde se lo ve a Oseas merodear la esquina donde trabajaba Gomer? Los memes que hicieron. El título que se viralizó fue: encontramos a Oseas haciendo una propuesta indecente. Pero el amor suele ser poco racional y no siempre resiste el sentido común, y menos si viene por orden intelectual de Dios. El amor intoxica el consciente de la opinión pública. A veces yo conozco a cierta gente y me pregunto, de verdad, no sé si te lo has preguntado, yo me pregunto, ¿de verdad Dios moriste por este tipo? ¿Cómo es que? A ver, cuando tú dijiste de tal manera amó Dios a todo el mundo, no es todo, ¿no es cierto? No incluiste, no puedes incluir a este, no manches, no. Y después me doy cuenta que en primera instancia yo estoy fuera de esa relación, yo no conozco el corazón de ese hombre, de esa mujer. Y en segunda instancia es obvio que no me estoy viendo al espejo hace mucho.